Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Que tengan un buen día, que hayan estado bajo la bendición de nuestro Señor en estos días. Vamos a dar inicio a otra prédica más en una forma virtual. Es de acostumbrarse y es de sentirse pues bien ante todas las circunstancias adversas que se puedan dar. Vamos a abrir nuestras Biblias, oír la palabra, porque en una forma virtual pues quizás es preferible mejor oír y tomar nota, ¿va? Si se tiene interés en algo que se diga, ¿va? Estar presto a tomar nota. Dice la palabra en Mateo 21, del 33 en adelante. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un altar, un lagar, y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y le hicieron lo mismo. Finalmente, les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué harán a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Dios Padre, bendito y alabado eres. La gloria, el poder y la honra son tuyos. Gracias te doy, Padre, por darme esta gran bendición de impartir tu palabra. Tú das para que nosotros demos. Soy emisor, soy receptor para ser un emisor. Convierte al receptor, de quien yo soy emisor, en tierra fértil. Abre su corazón, abre su mente, quita todo espíritu de estupor de su mente. A mí dame la gracia, Padre, dame la gracia y el respaldo para que tu palabra se convierta en una palabra implantada, quede en el corazón de los oyentes y que dé fruto. En el nombre de mi Señor Jesús te doy las gracias. Amén y amén.
hay ciertas palabras claves en esta parábola. Pero fíjate cómo comienza. Había una vez. ¿Qué les recuerda esas palabritas? Había una vez. Como que el Señor nos estuviera contando un cuento. Pero habla de muro, habla de siervos y habla de personas que roban el fruto. Vamos a tratar de ampliar algunos conceptos. Si nosotros, para entender esta parábola, vamos a hacer un recorrido por Génesis y vamos a ver en Génesis 2, vean, vamos a hacer una introducción así. Sabemos de que Dios creó al hombre y la Biblia nos identifica a dos Adán. Un Adán celestial que lo formó el Señor Dios y un Adán terrenal que lo creó Dios. A este último lo hizo conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo que se multiplicaran. Pero aquel Adán que estaba en el Edén, a él no lo hizo varón y hembra, sino que después Dios, acordémonos que por experiencia vivida por él, allá en el Aim Sof, cuando él experimentó lo que los hebreos llaman la soledad de Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y le sacó a Eva de su costilla. Llega un momento de que el Señor, perdone la interrupción, hermanos, a veces cuando pasa algo ya uno cuesta agarrar el hilo, pero estábamos de que le hizo una ayuda idónea a Adán, la sacó de él y los puso en el Edén. Allí en el Edén, que significa placer, estaban y Dios les dio un mandato. Les dijo, de todo árbol, en el 2:16, ordenó, fíjense bien, la orden se la dio a Adán. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto. Pero, ahí está la condición, ahí está el mandato, ahí está la orden que Dios le da. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjense, hermanos, que a veces cuesta comprender lo que la Biblia dice. Dentro de nuestra doctrina se nos ha enseñado que este libro no es terrestre, que este libro está escrito en un lenguaje hierático, sacerdotal, que una traducción a veces literal no es entendible y que por eso hay traducciones, pero la traducción
los traductores hacen lo que más o menos ellos consideran de qué quiere decir eso. Pero hay muchos traductores, como hay muchas versiones. No hay una versión verdadera, exacta, donde en realidad se considere bien claro lo que Dios nos quiso decir. Por eso dice que a veces la Biblia dice lo que no dice y no dice lo que dice. Aquí se presenta, por lo menos a mí, yo me planteé esto. Plantó un árbol del conocimiento y del mal. Como que estuvieran dos cosas allí, el bien y el mal. Y que Dios ya había puesto el mal allí. Pero si Él es bueno, Él hizo todo en orden. Ahí está el mal, Él lo puso. Entonces, ¿por qué va a castigar Dios a Adán? Si Él lo puso ahí, pero le dio una orden. Si le dio una orden, era para que la obedeciera. Entonces yo en mi mente decía, mejor hubiera puesto yo el árbol de la obediencia. Pero ahí andaba mi mente, ¿va? Y que si él no iba a obedecer, el mal iba a entrar. Así me lo planteé. Hasta que vi en una versión algo parecido y me llenó de satisfacción. En la Biblia al día, al árbol del bien y del mal le llama el árbol de la conciencia. El árbol de la conciencia. Y me gustó, porque Dios dio cierta, aunque limitante, libre albedrío. A los ángeles le dio libre albedrío hasta cierto punto, y a Adán también. Entonces ellos tenían que decidir, la conciencia les iba a decir si obedecían o no. Y desde el momento de que no se hizo ese pero, se entró en desobediencia. Y de que el momento en que se come esa fruta, ese fruto del árbol, el bien y el mal se integran. El bien y el mal se integran. Se unieron en el hombre. Y fue la primera contaminación. Se fue la primera contaminación. Ya se unió algo. A la obediencia entró la desobediencia. Bonito el árbol de la conciencia. ¿Y cómo se cayó en esa desobediencia? Adán no desobedeció en sí, pero le hizo caso a la mujer, porque fue la mujer que se la comió. Pero el mandato no se la dio a la mujer, se la dio al hombre. Por eso es de que cierto autor decía de que el pecado de Eva fue por omisión, y por eso Dios siempre respaldaba a la mujer. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Pecó por omisión, por eso es de que dice, a la viuda Dios la protege, pero al viudo no. Como que Dios siempre volcó su mirada hacia la mujer con un propósito, pero no dice al viudo y a la viuda, porque el mandato se lo dio a Adán, y el pecado de él sí es el de rebelión, de desobediencia. Cuando nosotros nos desobedecemos
a quien tiene la autoridad, nos volvemos rebeldes. Si nosotros no le obedecemos a Dios, caemos en rebeldía, en desobediencia, y tiene sus resultados. Si nosotros no le obedecemos a nuestros padres, caemos en desobediencia y eso trae resultados negativos. Si no le obedecemos a nuestras autoridades, eso trae también sus consecuencias. Por eso es de que hay que tener cuidado, porque ¿por qué cayó Eva? Fíjese que aquí en Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y comió. Por eso es de que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando veamos que algo es bueno para comer, que es agradable a los ojos y es deseable, preguntémonos si esas cosas vienen de Dios. Porque el enemigo va a poner cositas así. Acordémonos que se viste de ángel de luz. La mujer vio, necesitaba que alguien le hablara al oído, que le alimentara. Y dicen que generalmente a la mujer se le habla y se alimenta más por el oído. A la mujer se le puede estar diciendo, se le habla tanto, y si ella presta atención, cae. Y le dio a Adán. Y como Adán, lo oye una enseñanza, Adán quería tanto a su esposa, la quería tanto, y él ya sabía que el mandato era que si el día que comieran de eso iban a morir. Ha de haber dicho, tanto la amaba, temió quedarse solo. No puede ser. Si se va a morir mi esposa, ¿qué voy a hacer yo solo? Me voy con ella. Y comió. Y comió. Y cayeron en desobediencia. Esa fue la primer caída del hombre. La desobediencia. Por eso es de que Jesús es el Hijo unigénito, porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Pero ¿por qué se dice que Satanás es enemigo acérrimo del hombre? Él quiere pervertir la humanidad. Porque cuando ve al hombre, ve a la imagen de él y a semejanza. Pero cuando cayó Adán, el Señor lo protegió. Si vemos acá en Génesis 3:14, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente
y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ve, hermanos, acordémonos estos pasajes de Génesis. Se refieren más que todo a la humanidad. Porque ya cuando entra en la historia bíblica Abraham, ya ahí todo va dirigido al pueblo hebreo. Pero antes de Abraham, todo es para la humanidad. Una pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué en Génesis 1 dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas? Porque dice que estaba vacía y desordenada. ¿O es que Dios hace las cosas así? Dios hace las cosas en orden y en armonía. Pero alguien llegó ahí y desordenó eso. ¿Cuál fue la causa de que desordenara ese lugar? ¿Y cuál fue el motivo que tenía Satanás para hacer caer a Eva, a Adán, a través de Eva? Alguna razón había. Acordémonos que la sabiduría era la ayuda idónea de Dios cuando comenzó a hacer todo lo que existe. Pero algo hubo que a Lucifer no le gustara, que se hizo que se revelara allá en los cielos. Es que todo lo que pasó allá arriba va a pasar acá porque nosotros somos una sombra. Pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Y no vamos a abordar ese tema ahorita. Solo le voy a decir que hubo un motivo por qué Satanás veía al hombre. Porque quizás oyó una promesa. Bueno, algo oyó Lucifer allá en el cielo que se reveló, o algo quería él y vio que Dios lo estaba haciendo no para él, que era para alguien especial, y vio de que esa promesa iba a venir de un nacimiento. Y en ese tiempo, no sé cómo era que concebía Eva, porque dice que era la madre de los vivientes, madre de todos los vivientes, todo lo que tiene vida. Pero algo le enseñó a través de la serpiente y llegó la primer contaminación. Pero el Señor, como dice, salió al rescate de Adán. Y dice que le hizo piel, cubrió su desnudez. Y ahí estaba Lucifer. Vio que no murió. Lejos de eso, le dijo que iba a haber una simiente y que iba a poner enemistad entre la mujer y él, y le iba a dar una promesa por la cual él iba a redimir
al hombre. ¿Se acuerdan que aquí le dijo a Adán que él iba a poseer todo, iba a tener dominio? Pero ¿por qué Satanás, cuando tienta al Señor Jesús, le dice, todo este dominio te daré porque a mí me ha sido dado? O sea, que cuando desobedeció a Abraham, como que abrió puertas y le dio el derecho que él tenía a Satanás. Pero había que recobrar eso. Acuérdense, hermanos, acuérdense de esto. Cuando nosotros abrimos puertas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando un derecho a Satanás. Y lo que era de nosotros, Satanás lo toma. Porque ¿qué dice la palabra? Que el ladrón ha venido ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Hurtar, agarrar algo que no es de él. Pero como el otro abrió puertas, él ejerció ese dominio, que después se lo ofreció al Señor Jesús. Todo este dominio te daré, porque a mí se me ha sido entregado. Pero mire cómo es la palabra del Señor. Es que ve, hermanos, qué lindo es estudiar la palabra del Señor. Ahí está robar, hurtar, robar, matar y destruir. Ahí está el Señor y dice, tú robaste algo, hurtaste algo. Y lo que hiciste fue que mataste y destruiste algo que era hecho conforme a lo que yo soy. Voy a mandar a mi hijo a que recobre eso, a lo que recobre. Y así como tú lo hurtaste, matando y destruyendo, yo, oigan hermanos, es palabra del Señor. Yo, dice la palabra, cuando venga el inicuo, yo lo mataré y lo voy a destruir. Lo que tú hiciste para robar, yo para recobrar eso, voy a matarte ¿con qué? Con el espíritu de mi boca. Y te destruiré con el resplandor de mi venida. Miren qué lindo es el Señor. Como dice, tú obtuviste esos derechos a través del engaño y de la mentira. Yo voy a recobrar eso. Tú pensaste que yo iba a matar a Adán y a Eva. No. No. Lo voy a redimir. Pues la palabra dice que por un Adán entró la muerte, el pecado, y que por otro Adán, el postrero Adán, va a venir ¿qué? Va a venir la resurrección y la vida. Es que todo está, ve hermanos, todo está pero bien, bien establecido. Dios es lindo. Pero creen que Satanás se da por vencido, así por así. No. Ha de haber dicho. Claro, expulsaron del Edén a Adán y a Eva. Y Eva tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Y ahí estaba aquel como el gato cuando quiere cazar el ratón, esperando, como le dijo al Señor, estoy esperando que me des la oportunidad. No, si el diablo no era vencido tan fácilmente, hermanos. Los ángeles le servían a Jesús, dice que Satanás le dijo, se quedó ahí esperando el
momento oportuno. Satanás está esperando el momento oportuno. Y vio que Eva tuvo esos 2 hijos. Ah, no, digo. Ahí viene la simiente. Y empezó a observar. Y vio que el comportamiento de Abel era diferente al de Caín. Y ha de haber dicho el diablo, Satanás, este no puede ser la simiente, pero este sí, Abel. Tengo que hacer algo. ¿Y por qué? Y le metió algo en la mente a Caín. Pero ¿por qué dice la Biblia que Caín era hijo del maligno? Es que cuando la serpiente le habló a Evita y le metió cosas en su mente, ya la había contaminado en una forma mental. Porque algunos se dicen, yo soy hijo espiritual de tal hermano. Porque le dio la palabra engendra. La palabra engendra. Y ya venía engendrado ese vientre. Ya venía contaminado. Ya venía contaminado. Y por eso que fue fácil para Caín. El Señor le dio una oportunidad a Caín, pero no la quiso. Se fue. Y según Satanás había matado a la simiente. Y la historia siguió. Viene Evita y concibe otra vez. Y le da otro varón, que es Set. Acordémonos que Satanás sabía eso, pero él no es omnisapiente en todo. No es omnisapiente. Y viene y Satanás dice, ¿cómo hago hoy? Va a venir una simiente. ¿De dónde viene la simiente? Y se acordó, va a poner enemistad. Te voy a poner una enemistad entre tu simiente y la simiente de Adán. Y como Adán es hijo de Dios, todos los hijos de él van a ser hijos de Dios. Tengo que contaminar ¿a quién? El vientre de la mujer. Fíjense, hermanos, de que se dice de que Caín, su orgullo fue herido cuando vio que el Señor Jesús volvió y le agradó la ofrenda que Abel le llevaba. Y nació de él esa envidia para Abel. Dice que la envidia lleva al odio. Y el odio lleva al fratricidio. En este caso. Tengamos cuidado cuando nosotros vemos esto en la Biblia. Porque entre los hermanos puede haber que alguien sienta su orgullo herido. Sienta que alguien lo ofendió de tal forma que ese hermano comienza a nacer en él un odio. Y ese odio poco a poco se va convirtiendo en envidia. No puede ver en otro hermano, quizás porque tiene lo que él desea y trata. No lo va a matar físicamente, pero lo mata espiritualmente. Hay muerte espiritual. Y de hecho, muchos
homicidios espirituales se dan en la iglesia y los responsables son los mismos hermanos. A veces envidian los hermanos, envidian la bendición que Dios le da a otros. A veces la bendición se vuelve una envidia entre los hermanos. ¿Por qué a aquel lo bendice y a mí no? No, hermanos, en lugar de crear esa envidia, pregúntese, ¿por qué a aquel hermano Dios lo bendice y a mí no? Y observe a aquel que ha sido bendecido, qué ha hecho para ser bendecido y hágalo usted. En lugar de envidiarlo, trate de ver por qué ese hermano recibe esa bendición que usted no la recibe. Porque acá es lo que pasó. Es lo que pasó. Pero viene Satanás y dice, no, esto no puede quedarse así. Y sabemos, como ya es un ángel caído y tiene sus seguidores, ¿qué es lo que hace? Llama a sus ángeles y les dice, vayan a la tierra, bajen a la tierra, que les voy a dar una tarea que quiero que la cumplan. Y sabe una cosa, obedecen. Eso sí obedecen. Porque si no obedecen, el diablo los castiga. Y a los que le obedecen a Satanás, él también satisface sus deseos. Por eso se ha oído hablar de gente que tiene pactos con el diablo. Pactos con el diablo. Porque el enemigo sabe que en un pacto une a la persona con quien ha pactado. Se dice que Dios es el Dios de pactos. Pero como aquel viene de allá arriba, sabe lo que eso significa. ¿Qué pacto o qué voto has hecho tú con Dios? ¿Qué pacto has hecho tú con Dios? ¿Le has obedecido? Pero es que como Dios, si lo desobedeces, Dios no te castiga de inmediato. Aquel sí, no le cumplís algo, pero si le cumplís también es cumplidor en el momento. Pero Dios no es así. Porque Dios es paciente, te está observando y es misericordioso. Él espera, hermano, que tú reflexiones y te arrepientas. Y Él te perdona. Y Él te perdona. Fíjense que hay una forma del que usted puede salir a flote. Ahí están los ángeles. No les he dicho todavía la orden que les va a dar. Pero ¿se acuerdan cuando Pedro iba en la barca y el Señor Jesús caminó sobre las aguas? Y todos se asustaron, y decían,
Es un fantasma, dijo, ¿quién? Pedro. Y todos asustados. Pero viene el Señor, les dice, yo soy Jesús, no tengan miedo. ¿Y qué le dijo Pedro? Si eres Jesús, fíjese que dijo, si eres, ya es como que dudara, pero le pide que camine en el agua. Y el Señor le dice, ven, aquí te espero. Y comienza Pedro a caminar tranquilo, de haber dicho, ¿cómo me van a envidiar los demás porque me están viendo caminar en el agua? Y empieza, y quita la mirada de Jesús. Y cuando quita la mirada de Jesús, se empieza a hundir. Y entonces sí se afligió. Cuando el Señor nos bendice está bien. Pero cuando a veces por nuestra desobediencia nos deja solos porque quiere, nos mete en el desierto, entonces nosotros clamamos a Él. Pero cuando clamamos, Él siempre extiende su mano y nos saca. Pero mientras estamos en el agua, aquí me van a entender aquellos que saben nadar. Hay un hermano en la iglesia que sale a pescar. Él quizás va a agarrar mejor esto porque ha estado adentro del mar. Y cuando se da uno está dentro del mar, que significa el mundo, cuando uno está bien metido más allá del mundo, hay momentitos que las olas cubren y la tierra ya no se ve. Y entonces entra una angustia. Y de repente como que el mar se calmara, bajan las olas, levanta la misma ola y el Señor dice, no, ya está la tierra, mira, ya está. Y se ve. Pero como estamos en el mundo, nos vuelve a cubrir las olas y empieza una desesperación por querer salir. Y cuando entra la desesperación por querer salir, esa desesperación puede hacer que esa persona se ahogue. Pero el que sabe nadar, sabe esto. Yo no puedo pararme aquí ahorita, pero usted cuando está en angustia, se para, levanta las manos, alza la cabeza hacia el cielo, y le dice, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, sálvame. Pero la posición aquí no se me puede ver, pero estoy parado con las manos en alto y la vista hacia el cielo. Si usted supiera que hacer eso allá dentro del mar da resultado, pero les digo, puede usted no lo haya, pero aquí el que es pescador me va a entender que si él se deja horizontalmente tirarse a las olas del mar y extiende sus brazos y echa la cabeza para atrás, flota. Pruébele en una piscina, póngase horizontal en el agua, extienda las manos y haga la cabeza para atrás, flota. Es que Dios nos enseña muchas cosas. El mundo significa, el mar significa el mundo. Si en el mundo nosotros, las olas nos cubren y vemos que no tenemos salida, si estuviera en el agua yo le diría, póngase horizontal, extienda sus manos y eche la cabeza hacia atrás, que va a flotar. Pero como él está en la tierra, el Señor le dice, mi misericordia es nueva todos los días. Ponte de pie, alza tus brazos, levanta tus ojos hacia mí, arrepiéntete, que yo estoy aquí para sacarte de esa situación en que estás. Tan lindo es el Señor, tan lindo. Y todo eso lo dejó en él.
Retomemos esto en nuestras casas, hermanos. Leamos aunque sea un versículo. Comentémoslo. Comencemos en casa, que eso es lo que quiere Dios. Pero ¿por dónde comienzo? Hay una forma. Usted le puede pedir al Señor, al Espíritu Santo que lo guíe. Pero una guía puede ser, a algunos les gustan los proverbios, otros los salmos, dependerá de la capacidad. Pero hay una forma para llevar el hilo. Comience por los evangelios. Comience desde el principio. Lea algo. Y vea dónde se quedó y el siguiente día dele continuación. Lea uno y coméntelo. Y pídale al Espíritu Santo que lo ilumine. Que algo va a decir. ¿Cuánto tengo? Por ejemplo, yo pregunto cuánto tengo de tiempo. Es que si vuelvo, hermano. Si vuelvo a Mateo, ¿dónde estábamos? Mateo, ¿qué les decía? Al punto de 21, como ya estaba guardándolos, pero me dice mi hija que tengo todavía un tiempito. Mateo 21, fíjense que si estuviéramos leyendo eso, yo les diría, escuchad otra parábola, con eso comenzamos. Y le cercó un muro, dice, ¿para qué sirve un muro? Para proteger. Pero el muro debe de estar sobre un buen cimiento. Si usted tiene un buen cimiento, que es Jesús, Dios va a hacer ese muro fuerte, impenetrable. Mire lo que le digo a Satanás, a Dios. Ay, cómo ha puesto una valla alrededor de él, ¿cómo? Pero hay otra palabrita que dice aquí, que hay siervos. Y hay una palabrita que dice en la Biblia, siervo inútil. Y yo decía, ¿por qué le dice a un siervo inútil si le estamos sirviendo a Dios? Porque no haces más de lo que se te dice. Porque si fueras como Pablo que dices siempre, más, yo soy siervo como ustedes y más. Yo sufrí penalidades y más. O sea que yo hice más que ti. Pero a ver, nos conformamos con hacer simplemente lo que nos dijeron hacer. Siervo inútil. El Señor siempre te pide que des más. Y ese dar más significa un sacrificio. Un sacrificio. Somos herederos. Por eso el diablo, somos herederos. Por eso Satanás nos quiere eliminar. Quedémonos acá. De ese versículo hay palabras claves. Lea usted en su casa, busque una palabrita clave y Dios lo va a iluminar, porque lo que quiere es de que nosotros hagamos y leamos su palabra en el hogar. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que el Señor me los bendiga y que el Espíritu Santo los ilumine para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios en este momento de pandemia. Señor me los bendiga.